En esta ocasión hablaremos acerca de las membranas fetales y la placenta. Este es un tema bastante extenso, ya que no solamente explica aspectos morfológicos, es decir, las transformaciones que sufren las cavidades y las membranas y el desarrollo de la placenta, sino que también hay implicaciones clínicas y hay algunas implicaciones de índole fisiológica. El énfasis de esta conferencia es morfológico, ustedes saben. Sin embargo, vamos a tocar de una manera bastante superficial, solamente como referencia, algunos aspectos funcionales y algunos aspectos clínicos para que el tema resulte un poco más interesante. A manera de introducción vamos a decir que el desarrollo de la placenta y la transformación de las cavidades obedece a una demanda nutricional. Como ustedes recordarán, durante el desarrollo embrionario se da la nutrición a través de la difusión. Los nutrientes se consiguen a través de la difusión simple. Sin embargo, conforme el producto de la concepción va creciendo, es necesario el establecimiento de sistemas circulatorios, tanto en el embrión, así como en el sistema coriónico, en el sistema placentario, que se conecten con el sistema materno para que haya un intercambio de nutrientes de un sistema vascular a otro sistema vascular. Y básicamente esa es la razón por la cual ocurren muchísimas transformaciones, que son las que nosotros vamos a tratar de explicar en el transcurso de este video. Hay una pregunta que debemos de respondernos inicialmente, y es ¿qué son las membranas fetales? De una manera simple y sencilla vamos a decir que son las paredes que delimitan los diferentes espacios o cavidades presentes en el embrión y luego en el feto. Esto es importante que lo tomen en cuenta y por eso hemos puesto esta imagen, para que ustedes observen, recuerden más bien las diferentes cavidades que existen durante la segunda semana de gestación y que luego van a persistir, se van a transformar, algunas van a desaparecer para desarrollar el embrión completo de 8 semanas y continuar la maduración de los órganos ya durante el periodo fetal, que es cuando ya el ser humano está completo y solamente necesita crecer y madurar los órganos. Recordemos entonces, aquí tenemos este espacio que es la cavidad amniótica, por lo tanto la membrana que delimita este espacio es la membrana amniótica o amnios. Aquí tenemos otra cavidad que es el saco vitelino secundario definitivo, pues la membrana o la pared que delimita este espacio es la pared del saco vitelino y también tenemos este espacio que no logramos verlo completo, pero ustedes ya saben que aquí existe la cavidad extraembrionaria o exocilómica o cavidad coriónica. Pues esta cavidad coriónica también está delimitada por una pequeña membrana a la que se le conoce como membrana coriónica. Entonces, saber qué son y cuáles son las membranas depende mucho de recordar cuáles son las cavidades del embrión y cómo se van transformando. Aquí tenemos, de una manera resumida, cuáles son las membranas fetales. Se consideran, casi todas las literaturas dicen lo mismo, que se consideran membranas fetales al corión, al amnios, al saco vitelino y el alantoides. Aquí el alantoide, ustedes podrán decir, ¿por qué el alantoide? Retrocedamos un poco. Observe acá cómo el alantoide realmente es una estructura que sale de la pared del saco vitelino y se introduce en el pedículo de fijación. Posteriormente, con los plegamientos cefalocaudal y lateral, el alantoide se incluye, una parte del alantoide se incluye dentro del embrión y una parte queda fuera. Pero desde ahorita ya nosotros vemos que esto es una membranita. Esta es la membrana que delimita el espacio, que es el alantoide, y por eso se le considera y siempre se le incluye como una membrana fetal. Pues bien, aquí retomamos estas estructuras para que las recuerden
Y aquí nosotros vemos ya el embrión mucho más desarrollado, ya ha ocurrido el plegamiento cefalocaudal y lateral, ya se ha incluido el saco vitelino, ya se ha formado el intestino primitivo, que es lo que nosotros podemos observar. Y ya la cavidad amniótica ha traccionado completamente ese espacio, formando el cierre de la pared ventral, y por lo tanto ya tenemos que la cavidad amniótica, aquí pintada de color blanco, está en toda la periferia del embrión. Ya el saco vitelino se ha incluido y aquí tenemos algunos restos del alantoide intraembrionario, que es otra membrana. Aquí tenemos la membrana amniótica y aquí tenemos la membrana coriónica. Y esta es la forma de cómo nosotros podemos apreciar todas las membranas en su conjunto. Y aquí también podemos observar cómo a la membrana, aquí podemos observar cómo a la cavidad amniótica le falta expandirse. Durante esa expansión ella va a ir ocupando el espacio que ahora tiene la cavidad coriónica o cavidad exocelómica. Y al final este espacio va a ser mucho más importante y va a ir restando el espacio de la cavidad exocelómica. De manera que esta desaparece producto del crecimiento de la cavidad amniótica. Y esta membrana amniótica se va a fusionar con el corión formando una sola membrana que se conoce como membrana amniocoriónica. Y eso es lo que ustedes van a ver más adelante, pero se lo mencionamos desde ahorita para que lo tomen en cuenta. Esta es una imagen de Lachmann donde nosotros podemos observar el desarrollo del trofoblasto. Aquí hay muchos detalles que nosotros debemos de reparar. Primero, observe el pedículo de fijación donde ya se han formado vasos sanguíneos. Todo esto que está aquí, que es derivado del mesodermo extraembrionario, recuerde que esta era la hoja somatopleura, ahora ya ha producido vasos sanguíneos formando las denominadas vellosidades terciarias. Entonces, en este momento ya hay una gran cantidad de vellosidades secundarias y vellosidades terciarias ya formadas. Como recordarán, la vellosidad terciaria está formada por un núcleo de tejido conectivo donde ya se han diferenciado vasos sanguíneos y que está rodeada por citotrofoblasto y luego está rodeada por sincitiotrofoblasto. Aquí hay otro detalle que hay que reparar, es que el citotrofoblasto ya ha crecido y ha proliferado y ha rebasado inclusive al sincitiotrofoblasto, que todo el tiempo había venido ocupando la delantera, es decir, ganando espacio. Pero ahora nosotros vemos cómo el citotrofoblasto ya lo ha rebasado y el citotrofoblasto de hecho adquiere característica invasiva, de manera que a partir de este momento, quien va a expandir más el espacio es el citotrofoblasto y ya no el sincitio. Ese es otro detalle importante. Ya la circulación uteroplacentaria está establecida, ya los vasos sanguíneos maternos están erosionados y están ocupando estos que se conocen como los espacios intervellosos. ¿Por qué intervellosos? Porque este es un espacio sanguíneo que está entre una vellosidad terciaria y otra vellosidad terciaria. Es importante que nosotros reflexionemos en esta imagen porque es a partir de ella que se va a culminar el desarrollo de la placenta. Aquí también podemos observar cómo las vellosidades terciarias están muy desarrolladas, sobre todo en el polo embrionario. ¿Por qué? Porque es este señor, el disco que está aquí adentro, el que necesita nutrientes, sobre todo los cuales van a llegar a través del pedículo de fijación. Y nosotros vemos como las vellosidades en el polo embrionario o del otro lado del embrión han sufrido un desarrollo menos intenso y se ven mucho más pequeñas. En un futuro esto es lo que se va a llamar el corión frondoso, porque ha proliferado muchísimo las vellosidades, y esto en el futuro se va a denominar el corión liso o calvo, porque las vellosidades tienden a ser cada vez menos desarrolladas. Entonces, es importante que todos estos términos los vayamos repasando desde ahorita, desde estas imágenes tan tempranas, porque ahorita no podemos asegurar que está formada la placenta, pero estas son las condiciones
a través de las cuales se va a formar la placenta como órgano definitivo. Esta imagen es solamente para que nosotros hagamos un repaso de las cavidades. Cavidad amniótica con su membrana, cavidad coriónica con su membrana, y aquí tenemos lo que nosotros denominamos el corión. Aquí ya se han desarrollado vasos sanguíneos, estas son todas vellosidades terciarias, recordemos que es un esquema solamente. Y aquí lo que importa es que ustedes observen cómo hay todo un sistema vascular formándose, digamos, en el corión, que es lo que va a dar lugar a la formación de los vasos sanguíneos de la placenta y que se comunican con el sistema vascular del embrión que está en formación. Al final nosotros necesitamos un sistema materno que le brinde nutriente a un sistema circulatorio fetal que le lleve la sangre al sistema circulatorio del feto para que continúe con su desarrollo. Y esa es la lógica del desarrollo de la placenta. Aquí nosotros podemos observar una imagen muy importante. Miren, estas son vellosidades denominadas vellosidades troncales. Son vellosidades troncales porque parten del tronco, que es la membrana coriónica. Por eso reciben el nombre de vellosidades troncales. Y ustedes ven que es como una especie de árbol, que aquí el árbol apenas ha echado una ramita y aquí ustedes ven cómo se ha ramificado considerablemente. Pues estas vellosidades o estas ramas, por decirlo de alguna manera, continúan creciendo, siendo cada vez más finas y más delgadas, hasta que se componen las denominadas vellosidades libres. Estas vellosidades libres, que hacen como las ramas más pequeñas del árbol, es donde realmente ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, y este espacio intervelloso que se ve muy amplio, aquí nosotros observamos cómo la sangre penetra el espacio intervelloso, pero necesitamos pasar el nutriente de la sangre materna, es decir, del espacio intervelloso lleno de sangre materna, al vaso sanguíneo fetal, y tiene que atravesar a fuerza esta barrera, que en este caso están conformadas por el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conectivo, hasta llegar al vaso sanguíneo. Entonces aquí es difícil en estas vellosidades que el nutriente pueda atravesar de manera efectiva. Estas capas tienen que irse adelgazando considerablemente y por eso necesitamos que estas vellosidades se ramifiquen, y durante cada ramificación, siendo más pequeña, el tejido conectivo va siendo cada vez más delgado, permitiendo que el intercambio gaseoso y de nutrientes sea más efectivo. Estas dos imágenes son muy importantes porque demuestran cómo está conformada la denominada barrera placentaria. La barrera placentaria pudiéramos decir que es la estructura que separa la sangre materna de la sangre fetal. Esa barrera en un principio, como le hemos mencionado acá en esta imagen, es gruesa porque está conformada por tejido conectivo, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Entonces, por decir algo, un nutriente, una molécula de glucosa que quiera llegar de la sangre materna a la sangre fetal, tendría que atravesar el sincitio, el cito, el tejido conectivo, hasta poder llegar al vaso sanguíneo. Pues esa molécula en el camino va a ser consumida por alguno de estos tejidos, de manera que no va a poder llegar. Entonces necesitamos adelgazar estas paredes. ¿Y cómo lo hacemos? Acercando más el capilar al borde de la vellosidad, y aquí está mucho más cerquita, y haciendo desaparecer pequeñas poblaciones de citotrofoblasto. Entonces, de manera que la barrera después del cuarto mes va a quedar conformada solamente por una pequeña pared de sincitiotrofoblasto. De esta manera, todos los nutrientes les resulta más fácil atravesar esta pequeña capa de sincitiotrofoblasto y de inmediato tiene acceso al capilar coriónico, que finalmente le va a llevar ese nutriente al feto que está en desarrollo. Espero que con esta explicación puedan entender la lógica de la membrana placentaria antes del cuarto mes y después del cuarto mes. Esta delgadez de la membrana ofrece ventajas para el intercambio de nutrientes e intercambio gaseoso,
pero ofrece desventajas porque es sensible a que agentes infecciosos o algunos fármacos puedan penetrar también fácilmente esta barrera. Pero este es un tema de discusión aparte, pero ahí hay mucha información interesante que ustedes pueden profundizar más adelante. Esto es solamente para que ustedes vean una representación de cómo ya las vellosidades están muy desarrolladas en el polo embrionario, formando el corión frondoso, y aquí tenemos el corión liso. Aquí tenemos cómo los vasos sanguíneos se ven en esta imagen translúcida y cómo todo este nutriente es recogido y es llevado a través de los vasos umbilicales para que el feto pueda continuar con su desarrollo adecuado. Estas imágenes son muy importantes y nos hablan acerca de la relación que existe entre la placenta y la denominada decidua. ¿Qué cosa es la decidua? Ustedes se recuerdan que cuando el embrión se implanta, cuando el blastocito se implanta en la pared del endometrio, lo hace en la capa funcional. En otras palabras, él empieza a vivir en el endometrio. Y así se conoce ese tejido endometrial. Sin embargo, más adelante ocurren transformaciones en estas células endometriales que originalmente eran cilíndricas, pues ellas se vuelven mucho más poliédricas, es decir, mucho más cuadradas y mucho más gordas, y se empiezan a llenar de grandes cantidades de nutrientes, principalmente glucógeno, ácidos grasos libres, una gran cantidad de aminoácidos necesarios para la nutrición del producto. Pues esta transformación de estas células, que antes se llamaban endometriales, ahora se le conoce como células deciduales. Y a este cambio o a esta transformación es lo que se le conoce como reacción decidual. Esta reacción decidual inicialmente ocurre en el polo embrionario, pero luego se prolifera a todo el resto de la pared endometrial, de manera que ya la pared del endometrio ya no se llama más pared funcional del endometrio, ahora se conoce como decidua, pues la decidua tiene diferentes porciones que se nombran según su ubicación. Así, la decidua, que está en íntima relación con el corión frondoso, van a conformar la decidua basal. Y para que vea qué fácil que es, la decidua basal junto con el corio frondoso va a constituir la placenta propiamente dicha como órgano. Y a la parte de la decidua que está cubriendo al producto de la concepción es lo que se le conoce como decidua capsular, y al resto que está directamente relacionada con la pared uterina es lo que se le conoce como decidua parietal, porque está en íntima relación con la pared. Aquí es fácil ver esta relación, sin embargo, ya hemos mencionado que la cavidad amniótica se expande y crece y se come, por decirlo de alguna manera, a la cavidad coriónica. Pues bien, aquí ya lo tenemos. Miren cómo esta cavidad amniótica ha crecido tanto que no solo se ha comido el espacio coriónico, sino que se ha comido la mayor parte de la cavidad uterina. Aquí tenemos espacio libre. Esta es la cavidad amniótica. Espacio extra, cavidad coriónica. Espacio extra, cavidad uterina. Pues cuando esta señora se le da por crecer y expandirse, termina ocupando todo este espacio. De manera que aquí vemos que se ha fusionado la decidua con la membrana amniótica con la pared de la cavidad coriónica, formando la membrana amniocoriónica. Todo esto se desprende en el momento del parto y es lo que sale como las membranas fetales, es lo que sale durante el expulsivo. Y aquí nosotros vemos siempre, ya la placenta está completamente formada, y aquí nosotros vemos que la suma de la decidua basal más el corión frondoso es lo que forma la placenta propiamente dicho, y aquí tenemos el corión liso donde ya prácticamente las vellosidades ya han desaparecido. Esta es la estructura de la placenta. Esta es una imagen que no vale la pena estarla leyendo, yo solamente se las pongo porque ustedes la pueden utilizar como una especie de resumen.
así es que pueden pausarla y leerla con más detenimiento. Los detalles que están aquí los vamos a explicar en las imágenes de todas formas. Esta es la placenta término. Todas estas características ustedes las deben de dominar porque usualmente se les están preguntando y es importante que ustedes sepan las características de una placenta término, así que pueden hacer lo mismo, pausen la información y pueden tomar sus apuntes. Esta es un esquema de cómo se ve la cara fetal y la cara materna de la placenta. Aquí tenemos la cara fetal, es obvio porque aquí está el cordón umbilical y aquí nosotros vemos, y aquí es importante, cuando usted ve cómo está conformada la cara fetal, usted logra terminar de comprender el asunto de las membranas fetales. Cubriendo al cordón umbilical, que es la primera capa, está el amnios o la membrana amniótica. Inmediatamente después viene la placa coriónica y esto se caracteriza por la presencia de los vasos sanguíneos coriónicos y es lo que se puede ver en la cara fetal. Por el otro lado, por la cara materna, lo que podemos ver son estas estructuras que se conocen como cotiledones. Los cotiledones son compartimentos en los que se encuentra dividida la cara materna de la placenta. Luego vamos a explicar cómo es que se forman estos cotiledones o estos compartimentos y por eso es que se ve segmentada la placenta. Y la capa que cubre a la cara materna, a como es de esperar, es la decidua basal, que es el otro componente materno que aporta la madre a la formación de la placenta. Y aquí hemos abierto una pequeña ventanita para que vean que sí es cierto que ahí está una capa que se conoce como decidua basal. Estas son imágenes. Luego cuando a ustedes les toque ver partos van a quedar cansados de ver estas imágenes en vivo, pero ahorita para que ustedes vean que hay una relación entre el esquema y la imagen en vivo. Esta es la cara materna y aquí nosotros podemos ver que cada uno de estos pedazos conforman cotiledones. Obviamente los cotiledones no son del mismo tamaño, pero se debe de ver la integridad, es decir, no debe de hacer falta ningún pedazo, porque si aquí hubiese un hueco o una irregularidad, quiere decir que ese cotiledón pudo haber quedado pegado a la pared del útero, y eso es peligroso porque va a evitar su contracción completa y va a provocar sangrado. Mientras ese cotiledón continúe pegado ahí, el útero siempre va a intentar expulsarlo. Y aquí tenemos la imperdible cara fetal con el cordón umbilical y los vasos coriónicos. Esto pienso que una vez que ustedes lo ven ya no se les olvida. Estas son imágenes, obviamente que se ha atendido un parto y aquí estamos viendo la cara fetal y el médico está extendiendo el saco donde estuvo conservado el feto durante todo ese tiempo. Esto ya recordemos que está conformado por la membrana amniocoriónica. Y este es el espacio, este es el hueco por donde el producto salió. Y esta es otra imagen donde se logra ver también. También hay que ver la integridad de las membranas. Si ustedes notan que hace falta algún pedazo, alguna irregularidad muy grande, probablemente ese pedazo de membrana pudo haber quedado en el interior de la cavidad uterina y eso pues hay que ir a revisarlo. Otra vez aquí el médico tenemos verificando la integridad de todos los cotiledones, que no haga falta ninguno. Y bueno, eso es la parte clínica que yo quería comentar así de manera rápida. Aquí tenemos cómo circula la sangre a través de la placenta. El libro lo detalla con un poquito más de cuidado, sin embargo nosotros vamos a explicarlo de una manera bastante rápida. Recordemos que lo que nosotros tenemos aquí es la pared uterina y lo que tenemos acá son las arterias espirales uterinas. Estas son las que proliferan y emiten capilares y esos capilares son los que se rompen y son los que llenan los espacios intervellosos. ¿Sí? Aquí tenemos la sangre materna rica en nutrientes llenando los espacios intervellosos. La otra cosa que podemos observar aquí es la decidua, que es esto que nosotros tenemos acá, es la decidua. Pues la decidua emite una especie de tabiques o paredes buscando la membrana coriónica
o la placa coriónica, que esta que nosotros vemos aquí. Este es el tabique que está descendiendo, sin embargo, no logra llegar de manera que no separa un espacio de otro, sino que siempre están comunicados en las partes más inferiores, en el caso de esta imagen, ¿verdad? Pues bien, cada uno de estos espacios que es delimitado por estos septos o estas paredes es lo que nosotros conocemos como los cotiledones. Entonces, un cotiledón es un espacio delimitado por paredes de la decidua basal que son emitidas buscando cómo unirse a la placa coriónica, pero no lo hacen. ¿Por qué se deben de comunicar? Esto es importante porque recuerden que si colapsa el intercambio gaseoso en un cotiledón, pues otros cotiledones también pueden estar funcionando y estar aportando también nutrientes a esas vellosidades para que el intercambio no se interrumpa. Entonces, digamos que estos son compartimentos que son semi separados y se mantiene siempre una comunicación con ellos. Hay muchas cosas interesantes con respecto a la placenta, con respecto a la lectura de los ultrasonidos, del estadio, del grado de maduración de la placenta, si hay o no calcificaciones. Hay muchas cosas interesantes que a lo mejor ustedes pudieron haber visto en algún ultrasonido, y es interesante que ustedes puedan profundizar basados en este conocimiento. Esperemos que animarlos para que ustedes lo hagan. Estas son las funciones de la placenta. Igual, ¿verdad? Ustedes las pausan y las revisan. Estas están bien descritas en todos los libros de embriología, de fisiología. Y es solamente mencionar intercambio de gases, intercambio de nutrientes y electrolitos, transmisión de los anticuerpos de la madre y producción de hormonas. Tienen que revisar cuáles son las hormonas que produce la placenta. Si no, este video sería sumamente largo. Solo mencionar rápidamente una de las principales anomalías de la formación de la placenta, que son derivadas de una implantación anómala del blastocisto. Cuando el blastocisto se implanta muy cercano a las porciones inferiores del útero o muy cercana a la salida del cuello uterino, pues ahí se desarrolla la placenta y puede obstruir el canal de salida. Y a eso se conoce como placenta previa. No es la única alteración, pero una de las más mencionadas. Aquí tenemos la formación de el cordón umbilical, y el cordón umbilical es más que explicarlo, comprenderlo. Porque existen muchas estructuras que están saliendo del embrión una vez que éste sufrió plegamiento, y aquí nosotros lo podemos observar. En un principio, el pedículo de fijación, donde ya se están formando los vasos umbilicales. Otra estructura que sale de él son los restos del saco vitelino. Y otra estructura más pequeñita son los restos del alantoides que no pudieron entrar al embrión. Básicamente esas son las estructuras que salen, que ya no pudieron ser incluidas dentro del embrión. Y el embrión, como ustedes recordarán, está cubierto por su membrana amniótica. Pero ya saben, el amnios se expande, el amnios crece y se termina comiendo el espacio de la cavidad coriónica. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir con estas estructuras? Pues van a ser también atrapadas o encapsuladas por el crecimiento del amnio y van a quedar cubiertas de amnio. De manera que en un principio el amnio, cuando atrapa todas estas estructuras, a esto es lo que se le conoce como cordón umbilical primitivo. El cordón umbilical primitivo podemos observar estructuras distales y proximales, pero yo solamente las voy a describir y que aquí se logran ver, ¿verdad? Una parte de la intestinal, que es la hernia fisiológica, que luego se va a retraer durante la 10ª semana, pero siempre hay un pedacito ahí de saco vitelino o de conducto vitelino, mejor dicho. Y siempre queda un pedacito de alantoide. Estas estructuras, con el crecimiento y la expansión y el crecimiento del producto, se van a colapsar, van a desaparecer, de manera que el ácido intestinal regresa a su espacio y todo lo que es restos de conducto vitelino y restos de alantoides desaparecen y únicamente queda el pedículo de fijación, que se termina de diferenciar. Las células de ese cordón se diferencian en gelatina de Wharton, que están compuestas de un tejido embrionario llamado tejido mucoide, y finalmente ese se elonga y forma el cordón umbilical definitivo. Básicamente, si usted comprende los plegamentos cefalocaudal y lateral y tiene en mente cuáles son las estructuras que están fuera del embrión
y sabe cómo el amnio se expande, le va a entender fácilmente cómo se forma el cordón umbilical primitivo y cómo se termina transformando en el cordón umbilical definitivo. Estas son algunas características del líquido amniótico. Pues igual ustedes las deben de revisar esto o sea, las relaciones con otras anomalías, con el polihidramnios y el oligohidramnios. Vayan y revisen qué es polihidramnios, qué es oligohidramnios. Esto son entidades que requieren de una explicación por separado y no quiero que nos perdamos del tema central, que son las membranas fetales y la placenta. Páusenla y si les queda tiempo, pues revisen todo este material que es muy interesante. Esto ha sido lo que nosotros les hemos preparado. Está bastante compacto, está bastante resumido. Sin embargo, como siempre, esperamos que les sea de mucha utilidad y que esto les permita hacer una revisión de su bibliografía más consciente y que puedan aprovechar más esto una vez entendiendo los fenómenos de una manera más sencilla, que es lo que pretenden siempre estos videos. Muchísimas gracias y siempre les instamos a que estudien muchísimo.